Buenos días a todos. Bueno, pues mi tema de trabajo es sobre la resiliencia y dinámica de la red de suministro de la pesquería de camarón de Bahía Magdalena Almejas en Barranco del Sur. Una red de suministro de una pesquería puede entenderse como un sistema complejo que incluye todos los elementos desde la captura, la comercialización, el procesamiento y el consumo de los productos pesqueros. Los principales desafíos de estudiar redes de suministros pesqueros están relacionados con la captura de datos, la agregación de la oferta y trazabilidad, dinámica de relaciones entre actores sociales y actores ecológicos, monitoreo y cumplimiento de las reglas establecidas y pues preferencias culturales de los actores que están involucrados en esta red de suministro. Los enfoques tradicionales siempre han estado dirigidos a hacer estudios sobre cuotas o tendencias de captura, mejorar la calidad de los productos, disminuir costos y aumentar ganancias, así como establecer e identificar puntos de referencia como el máximo rendimiento sostenible o el máximo rendimiento económico. Sin embargo, estos enfoques pues no logran de todo identificar las complejidades estructurales que pueden estar eh, dadas en una red de suministros. Por ejemplo, ¿cómo está integrada esta red de suministros? ¿Qué tipo de mercado se presenta y cuál es su efecto en el desempeño de la pesquería? ¿Cómo se distribuye el poder a través de la red? ¿Cuál es el rol de cada actor y cómo participan en la distribución de capital a través de la red de suministros? Y si es que el caso de que existan estructuras que le puedan conferir vulnerabilidad a la red de suministros. En este sentido, pues utilizar un enfoque relacional que involucre todos los procesos y actores desde la captura hasta el consumo resulta un acercamiento útil para identificar estas complejidades estructurales, que pueden influir en la dinámica de la red de suministro. Este enfoque pues conceptualiza las relaciones como vínculos entre actores que definen la estructura del sistema. El flujo de bienes y servicios a través de la red de suministro crea interacciones que regulan su funcionamiento y estos procesos a su vez definen la dinámica del sistema y pueden vincularse a resultados de resiliencia y sostenibilidad del sistema. Como caso de estudio, pues seleccionamos la pesquería de camarón de Bahía Magdalena, de la cual pretendimos mapear su red de suministro a través de entrevistas a informantes claves y un seguimiento del flujo de productos con guías de pesca y avisos de arribo. En una primera fase, pues se caracterizaron las diferentes etapas de la pesquería, desde captura hasta el consumo, pues la captura está formada por una flota ribereña de aproximadamente 400 embarcaciones que tienen otras actividades alternativas durante la veda o bajas capturas. Por ejemplo, pesca de otros recursos pesqueros como almeja catarina, almeja generosa, jaiba y algunas especies de escamas. Y también se dedican pues, a servicios turísticos como avistamiento de ballenas y en menor medida a la balnearía. Esta baja especialización hacia el producto camarón les brinda cierta resiliencia al sistema, por ejemplo, baja especialización en cuanto a especies, objetivos y fuentes de ingresos, pues nos hace resilientes ante cambios que pueden darse en el mercado o eventos ambientales que puedan afectar la disponibilidad de especies objetivos, tanto como la distribución y la abundancia. En cuanto al procesamiento, pues identificamos que existe una única planta procesadora en la zona que crea un cuello de botella en la red de suministro y esta planta tiene un trato directo con los pescadores, financia los viajes de pesca, les da dinero para gasolina, sin intereses, pero sí genera un compromiso casi exclusivo para la compraventa de los productos de camarón. Y bueno, pues durante la temporada de camarón solo se dedica a procesar camarón, pero en la temporada de veda, pues congela y enlata otros recursos como sardina, caer almeja, jaiba y pescado. Esto, pues también le da cierta resiliencia en caso de que pueda colapse el recurso. Y pues esta planta no tiene acceso al mercado europeo porque no está certificada. Y el 70% del personal son mujeres que los traen desde Chiapas, los llevan hasta Baja California Sur a trabajar allá porque pues, según están mejor calificadas, están más capacitadas, pero por detrás de que lo me ha dicho porque es un poco más barato el salario para las personas de Chiapas. En cuanto al comercio y el consumo, pues está en los productos pesqueros de camarón de Bahía Magdalena, llega al mercado local, nacional e internacional, específicamente a Estados Unidos. Una red de suministro, bueno, tradicionalmente se conoce como cadena de suministro o cadena de valor en la literatura, que unas veces se utiliza
como sinónimos o se usen distintamente, pero realmente sabemos que son conceptos diferentes. Aunque realmente se asemeja más a una red, no a una cadena de suministro. En este caso, pues, como les comentábamos, que la planta procesadora genera un cuello de botella en esta red de suministro y esto hace que sea vulnerable este sistema ante cualquier impacto que pueda suceder en la pesquería. Visto en un mapa se vería de esta forma, o sea, haciéndole un zoom aquí pues a México, vemos que los principales destinos del producto camarón van hacia Tijuana, Ensenada, Sinaloa, Guadalajara, Ciudad de México, Los Cabos y La Paz. Ahora, a través de la entrevista, pues tratamos de analizar qué cambios sufrió la pesquería ante estas perturbaciones provocadas por la contingencia del COVID-19 y por el embargo camaronero que impuso México el año anterior. Pues vimos que no hubo grandes cambios, al menos en volumen de capturas. Ninguna de estas perturbaciones afectó a la pesca, quizás porque coincidieron con el inicio de la temporada de veda. O sea, la fase de contingencia del COVID, o sea, la fase más estricta donde nadie salía, pues coincidió exactamente con el cierre de la temporada de pesca, al igual que el embargo camaronero. O sea, aquí vemos que para cuando inició la temporada de pesca, otra vez en septiembre de 2020, no hubo una disminución aparente del volumen de capturas. Y pues en cuanto a la red de distribución, este enlace que se ve rojo sí se afectó por completo porque era la exportación a Estados Unidos que se paralizó momentáneamente. Sin embargo, este actor de acá, este distribuidor, creó enlaces a mercado nacional. Esa fue su forma de adaptarse ante este cambio. Y como les comentaba, pues esta planta genera una estructura vulnerable para el sistema, ya que pues tuve la oportunidad de entrevistar al dueño de la planta procesadora y me comentaba que por problemas de seguridad en la zona estuvo considerando retirarse de la pesca de camarón, o sea, no aceptar camarón por tal de no tener que lidiar con esta situación. Y si eso hubiera sucedido, pues básicamente hubiera colapsado todo el sistema de distribución del producto camarón. Y esto es un tema, pues, que no se trata con o sea, no se trata abiertamente. Entonces, pues, de este trabajo, pues, podemos concluir que, como en la mayoría de las pesquerías artesanales, los pescadores están excluidos del proceso de compraventa en el mercado. Los principales desafíos identificados en esta pesquería están relacionados con la falta de disponibilidad de datos, problemas de seguridad, trazabilidad aún ineficiente y estructura vulnerable, que es lo que comentaba con juego de... En general, las perturbaciones analizadas no provocaron grandes cambios en la pesquería, como les comentaba, porque quizás coincidieron con el cierre de la temporada de pesca de marzo de 2020, y pues en particular, el embargo camaronero destacó la necesidad de acceder a otros mercados como el europeo y el asiático. Y pues ya para cerrar, pues construir un modelo de red completo para un sistema pesquero requiere un gran esfuerzo. Sin embargo, integrar con éxito a los sectores involucrados y sus respectivas interacciones, pues proporciona una base para la gestión y el desarrollo de medidas que se ajusten a la dinámica y resiliencia de la red de suministro de pesquerías. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente presentación de Jorge Gris. Presentar la función. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por interesarles en estos temas. Hay veces muy poco analizados en el ámbito pesquero. Yo voy a presentar un trabajo en esta oportunidad que son los indicadores productivos y socioeconómicos de la cadena de valor del sector pesquero de Piura. Piura es una región al norte del Perú. Este es un trabajo que, como verán, tiene un equipo muy grande detrás, de muchas instituciones, y que inició en el 2016, y ahí vamos a ver cómo terminó. Cuando hablamos del Perú, lo primero que se nos viene a la mente es
primero una frase bastante común en mi país, y espero que en el resto también de países, es Perú es una potencia pesquera mundial por la captura de anchoveta, de sardina. Hay una flota especializada industrial muy grande, muy importante también, y está destinado a la exportación de harina y aceite de pescado, básicamente con unos volúmenes, como ustedes verán, bastante importantes. Y la gran parte de esta exportación está destinada a China. A partir de ello, una de nuestras preguntas fue cómo aporta la pesca a nivel regional, ¿no? Y por eso esto tiene una aproximación regional. Se escogió Piura, porque Piura básicamente representa el 30% de la actividad pesquera artesanal en Perú. Tiene aproximadamente 50% de la producción nacional de consumo humano directo, le llamamos nosotros toda la producción de congelados, conservas y curados. Y también, de acuerdo a un trabajo de 2015 de Galarza y Camiche, el PBI de pesca solo en Piura representa el 5%, que es mucho más al porcentaje a nivel nacional en el resto de regiones, que es 1.2. Y si Piura fuera un país, estaría entre los 25 primeros países del mundo, entre la producción de Ecuador y la de Dinamarca, ¿no? Entonces es realmente bastante importante la actividad en Piura. Está al norte del Perú, como lo decían, tiene 3 provincias costeras, Sechura, Paita y Talara, cada una de ellas muy diferente, con actividades muy distintas y con un contexto social, lógicamente, también bastante distinto. Como mencionaba, lo que quisimos es describir la cadena de valor de las pesquerías de la región de Piura. Específicamente el análisis está hecho para los desembarques y comercialización del 2014, porque en ese momento eran los datos que teníamos disponibles completos. ¿Qué hicimos? Hemos tomado de referencia la metodología de Christensen, publicada en 2014, para la evaluación de la cadena de valor del sector pesquero en Perú. O sea, hubo un trabajo anterior, pero a escala país, ¿no? Lo que queríamos era replicar esto a escala regional. Se identificaron 13 métiers que operan en Piura, incluye entre ellos pesca artesanal, industrial y también el cultivo de concha de abanico de ostiones. Y la información que se recolectó fue principalmente de fuentes secundarias, toda la información disponible de estas pesquerías y encuestas a actores claves. Y esto está procesado en el módulo de análisis de cadena de valor de COPAC con EcoView, que era lo que utilizaba Christensen en este trabajo previo, ¿no? Este es el trabajo de referencia, digamos, del valor del pescado, de los productos pesqueros en Perú. Y estos son los métiers o la identificación de las pesquerías y los desembarques oficiales. A partir de ello se construye varios indicadores de empleo, ingresos, el valor agregado, indicadores económicos o socioeconómicos, ¿no? Hay mucha información, fue muy complejo, por eso decía, comenzamos en el 2016 y terminamos hace muy poco de afinar todo esto, lógicamente con resultados parciales muy interesantes durante todo este proceso. ¿Qué se hizo? Se mostraba la compañera anteriormente esta red de valor y realmente es así o mucho más complejo, ¿no? Nosotros dividimos los eslabones en desembarque, intermediación y distribución, procesamiento y comercialización, dentro de ello comercialización minorista, mayorista y los mercados consumidores, ¿no? Y para cada uno de estos nodos se han estimado indicadores de empleo, ingresos, producción y valor agregado, que luego son integrados, ¿no? por niveles. Los resultados, como verán,
producción, los ingresos y el valor agregado de los empleos son bastante altos. Me voy a concentrar en dos, básicamente en el valor agregado, que es cerca de 700 millones de dólares. Estamos hablando solamente de estas pesquerías en Piura, y el empleo está alrededor de 49.000 personas o empleos. Comparando estos resultados con los de Christensen, que son a nivel nacional, estos 700 millones representa el 20% del valor agregado que calcularon para Perú. O sea, Piura está aportando un 20% solo a la región de Piura del valor agregado nacional en pesca. Igual, comparándolo en el caso de los empleos, el 21% del empleo nacional referido al sector pesquero se concentra en Piura, comparándolo, como menciono, con los resultados de Christensen para Perú a escala nacional. Si vemos de manera desagregada estos resultados, comenzamos a encontrar cosas mucho más interesantes. El empleo, el 95% del empleo está en la flota artesanal. Recuerden que comentaba que este análisis incluye lo industrial, incluso el cultivo de opciones, ¿no? Entonces, pero considerando todo eso, el 95% es de la flota artesanal. El empleo, el 88% del valor agregado está generado a partir de la flota artesanal, del desembarque artesanal, y bueno, y el desembarque artesanal también es muy importante, ¿no? 87% de toda de esta producción. Si lo vemos por destinos, el empleo, aquí ya hay la mitad del empleo aproximadamente que está o que se destina su producción al mercado nacional, a la producción de consumo humano directo, como mencionaba, congelado, curados, enlatados. Y la otra mitad aproximadamente es al consumo en fresco, ¿no? Es importante la producción de consumo humano directo en el empleo, porque hay mucha mano de obra en esta fase de producción, ¿no? En valor agregado, como verán, y en desembarque predomina el consumo humano directo. Y si lo desagregamos ahora por tipo de pesquería, las principales son las que vemos. La pota o el calamar gigante es la que aporta la mayor cantidad, la mayor proporción en desembarque, en valor agregado y en empleo, como ustedes verán, ¿no? Es una pesquería muy importante a nivel nacional, pero está claramente evidenciado que también a nivel regional. De hecho, en el Perú, en Piura, está la flota más grande artesanal de calamar gigante, con cerca de 4.000 embarcaciones solamente dedicadas a esta pesquería, ¿no? Y son artesanales. Y bueno, como verán, acá también está la maricultura, en este celeste un poquito más intenso, ¿no? Que está básicamente representado por la actividad de concha de abanico. Otra cosa que queríamos resaltar es el consumo. Es que se genera dos, digamos, grupos de pesquerías en este análisis, que hay una que está marcada directamente a la exportación, y hay otra que está dirigida una proporción al consumo nacional. Esto se ve también al desagregar valor agregado y empleo. Esta es la red, ¿no? Y encontramos tres canales: el que está destinado al mercado extranjero, a la exportación; el que está destinado al consumo doméstico, perdón, no al consumo doméstico, al consumo de la región Piura, ¿no? Y el tercero es el que está destinado al consumo ya, pero a nivel nacional. Reflexiones, y con esto acabo. La cadena de valor de Piura es diferente a la cadena de valor nacional, al menos en esta visión que tenemos de cómo comenzaba de país pesquero, productor de harina y aceite de pescado.
La dinámica artesanal, la flota artesanal está soportando o está sustentando exportaciones. Y esto es algo que se oculta o no está muy bien visibilizado en el país, porque hay pesquerías enormes que hacen que esto esté un poco oculto, ¿no? Y hay una dinámica artesanal para consumo fresco doméstico muy importante para el propio Piura, pero también para el resto del país. Estos resultados a qué nos deberían llevar a, o de repente o en realidad es una herramienta para entender que no podemos hacer todo, no podemos abarcar todo. Yo represento a una organización, a una ONG, pero tanto el sector de la sociedad civil como las autoridades, el resto de actores, los mismos pescadores, no podemos hacer todo. Entonces hay que asegurarnos en dónde podemos, lo que poco que podemos hacer, el alto impacto que podemos tener. Y también esto nos ayuda a comenzar a discutir y a compatibilizar los objetivos de gestión pesquera con otros sectores y buscar las soluciones. ¿Qué priorizamos? La seguridad alimentaria, el empleo, la generación de empleo, las divisas provenientes de la exportación. Básicamente esto es un poco de lo que o se contribuye a esta discusión con estos resultados, ¿no? Hay otros asuntos que abordar, como la informalidad, la falta de objetiva de gestión, las señales de sobreexplotación, para mantener este gran aporte de empleos, de valor agregado, de exportaciones, de alimentos finalmente, ¿no? Sin abordar estos puntos, ¿cómo podemos pensar en abordar escenarios ya menos favorables, ¿no? De afectaciones por el cambio climático u otros shocks ambientales o sociales? Aquí con esto termino. Ahora sí, esto es parte de un trabajo publicado este año, donde se discute mucho más y los invitamos a revisarlo, porque es una aproximación bastante interesante de las pesquerías un poco más a nivel regional. Muchas gracias. Como les decía, fue un equipo bastante grande y un trabajo bastante arduo en cuanto a la información y sistematizar todo eso. Y también los invitamos, porque esto fue una aproximación y luego hemos seguido trabajando estos temas de cadena de valor, y hoy a la 1:30 de la tarde también estamos presentando para Piura el análisis, los resultados de análisis impactos de 6 cadenas de valor, pero por impactos del COVID, ¿no? Entonces el trabajo está súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Hola, buenos días a todos. Primero pedirle una disculpa por mi voz, pues estoy malita de gripa, pero bueno, espero poderme comunicar correctamente, ¿no? A ver, yo soy ingeniero industrial, estoy estudiando una maestría en ciencias marinas. Mi tema de estudio es el impacto económico de la COVID-19 en la cadena de valor del abulón azul. Bien, el abulón es uno de los productos pesqueros más cotizados del mundo, perteneciente al género de la familia Aliotis. Existen 5 tipos de abulón comerciales: el abulón amarillo, el rojo, el azul, el negro y el chino. Este estudio se centrará en el abulón azul, ya que representa el 75% de la captura total abulonera, mantiene el lugar 50 por su volumen, lugar 35 por su valor y lugar número 12 por las exportaciones. Debido a la importancia económica que tiene este estudio y al impacto de la pandemia causada por la COVID-19 a nivel mundial, pues todos los sectores de la economía se vieron afectados y el sector de la pesca pues no se vio exento de esto. De ahí que el planteamiento del problema de este trabajo es pues que la actual contingencia epidemiológica causada por la COVID-19 se suma como un agravante a la comercialización del abulón azul, pudiendo impactar directamente en la cadena de valor, lo que hace necesario analizar las distorsiones que se generarían. Y para esto el objetivo general es evaluar los impactos económicos causados por la COVID-19 para identificar áreas de oportunidad enfocadas en la mitigación de fluctuaciones negativas futuras a través del análisis de la cadena de valor de la abulón. Muy bien, ¿qué es una cadena de valor? Pues es un modelo empresarial que permite analizar
el comportamiento integrado de cada uno de los eslabones, desde el proveedor hasta que el producto o servicio sea consumido por el cliente final. Para este estudio, los materiales y métodos que se utilizaron fue la recolección de información, un mapeo general de la cadena de producción de Abulón, la identificación de indicadores de desempeño, el análisis del comportamiento de estos indicadores y la comparación de estos indicadores 2019-2020, ya que a finales del 2019 fue que pues, comenzó el tema de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. El área de estudio es el norte de Baja California Sur, que es donde están centradas la mayor cantidad de cooperativas abuloneras de la zona. Pues para analizar el impacto, primeramente, de forma general, se agruparon 4 eslabones dentro de esta cadena. El eslabón captura, el eslabón industria o transformación, que se pudo ver afectado por el confinamiento, y el eslabón comercialización y consumo final, ya sea exportación o consumo nacional, que también pues, se pudo ver afectado por el cierre de fronteras. Para este análisis se evaluaron pues, los indicadores antes del 2019 y después del 2019. Se utilizaron avisos de arribo del 2010 al 2021, 2 encuestas aplicadas, anuarios estadísticos del 2010 al 2019, pues las normativas pesqueras actuales y búsqueda de artículos en Internet, entre otros. Pues aquí en esta figura les muestro, digamos que un mapa de actores que se divide en 3 niveles. En el nivel local se encuentran pues, los pescadores, la procesadora o industria, los transportistas y la unidad económica, que mayormente dentro de la cooperativa pues se abarcan estos 3 niveles, ¿no? Pescadores, procesadoras e industria. Dentro del nivel nacional se encuentra la Federación de Sociedades Cooperativas de Baja California, la comercializadora, el CONAPESCA, el ENACPESCA, el CRIP, distribuidores privados y los proveedores nacionales. Y dentro del nivel internacional, pues se encuentra el distribuidor de Asia, el distribuidor de los Estados Unidos y proveedores internacionales. Este gráfico muestra la cantidad de pesos desembarcados en toneladas por unidad económica, periodo 2018-2021. Porque este periodo, ya como les comentaba antes, a partir de diciembre de 2019 comienza la COVID y se quiso abarcar un año antes y un año después de este suceso. Ahí se pueden ver que hay 3 unidades económicas de mayor nivel de producción en comparación con el resto. Estas fueron Buzos y Pescadores de Baja California, que es una empresa ubicada en Isla Natividad, con 74.680 kilogramos de peso desembarcado en el periodo 2018-2021. Bahía Tortugas, que es una empresa ubicada en la región noreste de México, el poblado de Bahía Tortugas nuevamente, con 36.448.5 kilogramos de peso desembarcado. Y California de San Ignacio, que es una empresa ubicada en el poblado de San Ignacio, Baja California, en Bahía Asunción, con 29.236 kilogramos de peso desembarcado en este periodo. En este gráfico se puede mostrar el peso desembarcado en 2010-2021. Tuvo un descenso importante y en el 2018 se ve la primera caída, seguida por en el 2020. Este gráfico muestra el comportamiento del precio promedio por las distintas presentaciones que tiene la abulón, que es abulón con concha, abulón entero y abulón sin concha. Evidentemente el precio del abulón sin concha es el más fuerte. Acá se puede mostrar el comportamiento de este precio promedio del 2018 al 2021 por cada una de las presentaciones. Para el abulón entero se ve de alguna manera un comportamiento bastante estable en el precio. Para el abulón con concha se ve un aumento importante de cambio de 2019 al 2020. Y en el abulón sin concha pues también se ve un cambio. Entonces pues analizándolo con checando, abriéndolo por meses dentro del año 2019-2020, teniendo en cuenta los tiempos de veda, pues efectivamente se puede ver un aumento notorio en el precio. Y bueno, para esto analizamos con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, y pues aquí se puede ver que no existe diferencias significativas para el abulón entero. Para el abulón sin concha existe diferencia significativa, y para el abulón con concha también existe diferencia significativa. Y es bueno aclarar que este estudio, realmente este análisis se hizo un poquitito antes de esta exposición, y existe un dato que debemos checar si efectivamente es un error de dedo, no sé si se dice así acá, un error a la hora de poner información, o realmente es un valor atípico dentro del abulón con concha. Entonces, a modo de conclusiones preliminares, pues de alguna manera el precio del abulón entero no se vio modificado, o sea, no existen diferencias significativas.
Sin embargo, así fue, aumentó el precio para el abulón con concha del abulón sin concha. En este momento el estudio se encuentra avanzando para continuar en otros resultados. Muchas gracias. Continuamos con Alfonso Medellín. Bueno, buenos días. Yo les voy a platicar de un trabajo que hemos estado haciendo, un esfuerzo transdisciplinario entre gente de muchas disciplinas. Tenemos politólogos, analistas de datos, economistas, oceanólogos, biólogos, entonces el equipo es bastante sui generis. Les voy a platicar cómo las pesquerías de alto volumen sesgan los esfuerzos de manejar pesquerías importantes aquí en México. Para darles un poco de contexto, México tiene más de 11,000 kilómetros de costa, tenemos 17 estados costeros, son 165 municipios costeros a lo largo de la costa del Pacífico y del Golfo de México. Estamos aprovechando más de 700 especies marinas. Aquí voy a hablar simplemente de especies marinas, no voy a tocar todo lo de agua dulce, porque es otro animal diferente. Y como les decía, como antecedente, estamos hablando el manejo y la administración de las pesquerías lo trata con la pesca, la ciencia, las medidas de manejo, los planes de manejo, todos los máximos de rendimientos sostenibles, todo eso va al Instituto Nacional de Pesca. Cuando revisamos cualquier literatura que agarremos, y esta es la FAO, esta es la ficha de FAO, lo que sea que veamos de México, siempre encontramos lo mismo. La principal área de producción es el Pacífico y siempre es atún, sardina y camarón, las tres pesquerías más importantes a nivel nacional. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Gracias a los colegas de Oceana nos hicieron una pregunta hace un tiempo y dijeron, bueno, pero si no vemos el volumen, ¿qué pesquería es más importante? ¿No? Y nos dimos a la tarea de averiguar cuál era. Y justamente cuando comparamos estas tres pesquerías, que son las más importantes a nivel nacional y que están por todos lados y que son las que siempre se llevan todos los reflectores, nos damos cuenta que la captura de estas tres representa entre el 50 y el 60% de la captura a nivel nacional. ¿Sí? Estamos hablando de un pez pelágico, o bueno, de varios peces pelágicos que su misma biología los hace ser extremadamente abundantes. El atún, que desde el embargo de 1980, México lo consume como principal fuente de proteína del mar. Y el camarón, que el 80% de la producción nacional que viene de la pesca se va a la exportación. ¿Sí? Y resulta que todas las otras especies de las más de 700 especies que se capturan en México, pues todo lo demás lo agrupamos en un mágico, místico y maravilloso lugar que se llama otras, ¿sí? Y todas esas otras, y todo esto, se me olvidó hacer un disclaimer, un aviso, todo esto son datos de los anuarios estadísticos de pesca, todo esto son revisiones bibliográficas que hemos hecho de todos los documentos oficiales que hay a nivel nacional, libros rojos, cartas nacionales, anuarios, absolutamente todo. Revisamos todo lo que viene. Y entonces nos damos cuenta que todo lo agrupan en otras. Hay especies como mero, como huachinangos, hipargos, sierra, algunos lisas, que sí se separan, pero todo lo demás lo echamos a la bolsa de otras. Y entonces esas otras, ¿qué lo forman? Medusas, lo forman pepinos, erizos, abulón, justamente todo lo demás está en otras. Escama, toda la escama, todos los peces están allá adentro. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la producción? ¿Cómo sabemos qué tanto impacta? Pues las otras pesquerías. Si comparamos las pesquerías de alto volumen o alto valor que les comentaba ahorita, que son estas tres, atún, camarón y sardina, con el resto, pues nos damos cuenta que el porcentaje es bastante alto, pero cuando separamos toda la escama de las otras, resulta que la escama marina, todos los peces de escama que se capturan a nivel nacional, pueden representar hasta el 70% de las otras especies, ¿sí? Entonces estamos hablando de una captura de peces que se da a lo largo de 165 municipios costeros en nuestro país, que estamos escondiendo cuando los guardamos en otras. Cuando comparamos el volumen
de las otras especies con las pesquerías de escama, nos damos cuenta que representan entre el 10 y el 20% de la captura total a nivel nacional. Solo de escama. Ya no estoy hablando de todas las otras de moluscos y demás, solo de escama. Pero en el volumen de las otras representa entre el 50 y el 60% de las otras. Entonces, las pesquerías de escama las estamos escondiendo sin querer dentro de otras, ¿no? Esto, insisto, todo datos oficiales. Ahora, ¿quién pesca en México? Tenemos alrededor de 1,046 permisos, y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo. No es lo mismo ser pescador a ser permisionario. El permisionario es el que tiene el permiso, el que paga, el que firma, el que va a hacer todos los trámites. El pescador es el que va al agua. Desafortunadamente, no todos los pescadores son permisionarios y desafortunadamente no todos los permisionarios son pescadores. ¿Sí? Entonces, tenemos esta relación entre el permisionario que contrata y el pescador que va y saca, ¿no? Nos damos cuenta que el 31% de estos permisos corresponden a escama marina. El 31% de 10,046 permisos corresponden a escama marina. Lo demás se va a moluscos, crustáceos, que son 25% para moluscos, 20% crustáceos. Y cuando observamos atún, no aparece ahí, porque es menos del 0.1%, y sardina es 0.8%. Equinodermos, estamos hablando de pepinos y erizos, son el 2%. Ahora, el número de permisos, un permisionario puede tener varios permisos para diferentes especies, no nada más es uno y uno, ¿no? La relación es uno y uno. Entonces es importante separar esta información para saber cómo están las cosas. El 34% de los permisos son de escama. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de los permisos son de escama, el 25% es de moluscos, 20% de crustáceos, y en crustáceos está incluido camarón, obviamente, hay langostas, hay jaivas, hay cangrejos, pues está el camarón. 0.9% es para sardina. Atún, otra vez no aparece porque es menos del 0.1%, ¿sí? Embarcaciones. Aquí es el total de embarcaciones. Tenemos alrededor de 55,226 embarcaciones autorizadas para realizar actividades de pesca en México, de los cuales el 96% es flota ribereña, flota artesanal, embarcaciones menores de 10 metros de eslora. De ahí tenemos un porcentaje de 0.4%, que son los sardineros y que son embarcaciones de mediana altura. No son embarcaciones que pueden descargar en otros puertos extranjeros, no son embarcaciones pequeñas. Camarón también tiene embarcaciones de mediana altura, pero es igual, el mayor volumen, el mayor porcentaje son embarcaciones ribereñas. La flota pesquera nacional es ribereña, 96%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un número bastante importante de embarcaciones ribereñas. ¿Y cómo determinamos la importancia de las pesquerías? Tradicionalmente nos vamos al volumen, nos vamos al valor, pero ¿qué pasa cuando volteamos a ver a las personas que están trabajando en las pesquerías? O las embarcaciones, o los activos, o ¿qué pasa si volteamos a ver el conjunto entre activos, personas y especies? Entonces, se nos ocurrió un índice, que es el que les venimos a presentar hoy justamente, al que llamamos el índice de importancia social de las pesquerías, porque tomamos en cuenta justamente estas variables de las personas que están involucradas en las pesquerías. Permisionarios, el número de permisos, el número de embarcaciones, y con el número de embarcaciones podemos hacer un cálculo, a grosso modo, de cuántos pescadores están involucrados en cada pesquería. La flota mayor o la flota de mediana altura utiliza entre 6 y 8 pescadores en la flota. La flota menor, dependiendo de qué litoral estás, si estás en el Pacífico o en el Golfo, puede tener de 2 a 3 pescadores. Entonces, por cada embarcación menor estamos hablando de 1 o 2 pescadores. Por cada embarcación mayor estamos hablando de 6 a 8 pescadores, hasta 10 máximo. Entonces, lo que hicimos fue justamente una cosa muy simple, pero que es tremendamente informativa. Entonces, sacamos la proporción de la pesquería a la proporción que representa esa pesquería del total de embarcaciones, del total de permisos, del total de permisionarios, por flota, por litoral, por localidad, por municipio, por estado, y llegamos a un índice de importancia relativa. Pero este índice, así tal cual, no es muy informativo porque los números son demasiado diferentes. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar. Y estandarizamos por el máximo del valor máximo de este índice, y lo que tenemos es un índice nuevo, estandarizado, que bautizamos el índice estandarizado de importancia relativa de las pesquerías. Bienvenido al mundo, que va de 0 a 1. Entonces,
Entre más cercano a 1 es el valor de este índice, estamos hablando de que hay más gente involucrada, son más activos los que están involucrados para la pesquería, para la localidad, para el estado, y entre más pequeño, entre más cercano a 0, pues están menos personas, menos activos involucrados, ¿sí? Así se ve el índice. En el eje de aquí abajo está el valor del índice, que va de 0 a 1. En el eje vertical, en el eje Y, están las pesquerías a nivel nacional. Tenemos que cuando observamos esto, y permítanme, voy a poner, tenemos 0. Si ven aquí está la pesquería de escama marina, que es como está en los permisos, aparece en nivel 1, porque es donde está concentrado el mayor porcentaje, el mayor volumen de personas, de embarcaciones, y además ahí es donde, gracias, y ahí es donde están todos los permisos, ¿sí? Cuando vemos camarón, aparece con .75, que sí es importante, porque es una flota interesante, es de bastante volumen, pero si vemos sardina y atún, pues prácticamente no aparece. Eso significa que son muy poquitos los permisos, son muy poquitas las embarcaciones, son muy poquitas personas involucradas en la captura de esas especies. Cuando comparamos en nuestro índice con el porcentaje de captura que representan esas especies con respecto a la captura total nacional, nos damos cuenta que aquí es mayor porcentaje de captura, aquí es más importancia social, de acuerdo a nuestro índice, y nos damos cuenta que escama marina está aquí abajo en el volumen, pero es a donde están más personas. Y sardina, pelágicos menores, está allá arriba. Mayor porcentaje del volumen, hasta el 30% que fue en 2020, pero son muy poquitos permisionarios, es muy poquita gente involucrada en la pesquería. Aquí es justamente cómo se ve por estado. Pudimos separar justamente la importancia. No es lo mismo hablar de camarón en Sinaloa, donde es tremendamente importante la pesquería de camarón, hablar de camarón en Yucatán. Yucatán, camarón no pinta, pero la pesquería de escama y la de pulpo son las más importantes. Es donde está toda la gente. Entonces, este índice nos deja comparar de manera muy fácil, muy simple y bastante práctica la diferencia entre una pesquería y otra. Ahora comparamos nuestro índice igual con el estado oficial de las pesquerías. Y nos damos cuenta que camarón, por ejemplo, que está ahí arriba, está en el Golfo, está sobrepescado, en el Pacífico está en máximo rendimiento sostenible. Lo que queríamos hacer era ver, bueno, si una pesquería es socialmente importante, seguramente su stock va a estar bien manejado y va a estar al máximo rendimiento sostenible. Sorpresa, no hay datos. No hay datos. Cuando comparamos esto por estado, decimos, bueno, seguramente en los estados las cosas son diferentes. No, en realidad no tenemos datos de las pesquerías importantes de los estados. Los estamos escondiendo porque estamos concentrándonos en atún, sardina y camarón. Y además comparamos nuestro índice con la pobreza de las regiones y con la pobreza de los estados y las localidades. Y nos damos cuenta que pesquerías importantes están, muy pocas pesquerías muy importantes están en lugares de muy baja pobreza. Casi todas están distribuidas entre alta pobreza, mediana pobreza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que además, entre más diversificada están las pesquerías, pues resulta que hay una disminución o está relacionado con la pobreza también de los estados y de los municipios costeros. Entre menos diversificadas están las pesquerías, pues encontramos que hay una correlación con la pobreza también, ¿no? Y ya casi para terminar, cuando hacemos el esfuerzo y justamente, ¿por qué comparamos todo esto? El manejo está enfocado en otras cosas, no en las pesquerías que son importantes. Observando aquí nada más, el 8% de nuestras pesquerías, de nuestras especies aprovechadas, está en un plan de manejo. México participa únicamente en 3 organismos regionales de manejo pesquero, que son la CIAT, la ICAT y la WCPFC, que es la del Pacífico Central, y es para atún. Pero todas las otras pesquerías que compartimos stock, no estamos participando. Entonces, estamos yéndonos a manejar pesquerías que pues no están teniendo un impacto en las comunidades costeras ni en la pesca ribereña, que es el 96% de nuestra flota. Y ya para terminar, comparar el volumen nos esconde absolutamente todo. Si comparamos ingresos, nos esconde absolutamente todo. Y por eso nuestra propuesta del índice, esta herramienta para meter el factor social en las comparaciones, el volumen, el valor. Vale la pena compararlo, por supuesto, pero es necesario atender estas pesquerías a donde se está concentrando la mayor cantidad de personas y además la mayor cantidad de especies, ¿no? Y bueno, si mejoramos el manejo de las pesquerías nacionales
de escama y todas las que están escondidas, podamos tener un efecto de cascada en las comunidades, en los ecosistemas y en el bienestar general de todas estas comunidades, 165 municipios, y me voy a ir un poquito más allá de las localidades costeras. Este índice lo podemos utilizar donde sea. ¿Sí? Muchas gracias y espero no verme por... Continuamos con Mauricio. Al final, así. Bueno, buenos días. El programa que estamos desarrollando, el proyecto de investigación que estamos desarrollando en CIMAR pretende aportar a manejo de pesquerías ribereñas en México. Y comenzamos desde hace varios años. Hemos hecho atlas de diferentes cosas, entre esos un atlas de especies de importancia en las que aparecen todas las especies. Y la intención era directamente ir al registro de la pesca en México. El problema que desafortunadamente cambiaron las autoridades, cambiaron las prioridades, entonces se quedó por el pronto, está nunca. ¿De qué se trata? Se trata de algo que es novedoso desde principios de los 70, creo, en donde la idea es que si hay regiones, las regiones pueden ser útiles para la administración de los recursos. Y tan simple como que la definición de regiones tiene que ver con qué se quiere administrar. Las más raras que he visto son las regiones de la FAO, ¿sí? En donde las líneas cruzan y México está en la región 77, pero está al lado de la mitad del Pacífico. ¿Por qué? Seguramente hay razones, nunca me he metido a buscar por qué, pero el caso es que las regiones pesqueras tienden a contribuir al manejo y lo que sea. De esta forma, entonces, nosotros tratamos de definir pesquerías regionales y lo definimos como el grupo de unidades operativas que pescan en una determinada región, interactúan utilizando áreas y recursos pesqueros y comparten de diferentes formas la infraestructura que existe. Y entonces, teniendo esto, lo que consideramos nosotros como unidad operativa es un poquito abrir la definición del métier, porque el métier ajusta mucho la especie con el arte de pesca, pero nos encontramos con la pesquería de escama, en donde los europeos hicieron, creo que fue en Grecia, hicieron el estudio y encontraron que había más métier que especies. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque una misma especie puede ser pescada con el anzuelo chico, el anzuelo grande, el anzuelo mediano, a media agua profunda, etc. Y aquí lo que tratamos de hacer es, bueno, hagamos unidades buscando aportar a la administración, y la administración debe de cambiar un poco, más bien contemplar, además del recurso, contemplar a los pescadores. De esta forma, el concepto es que tenemos las pesquerías de pequeña escala, que incluyen muchas especies objetivo, incluyen muchos sistemas de pesca, y todos ellos son manejados por unidades económicas. Unidades económicas son las empresas que pueden ser las cooperativas del sector social o las empresas privadas. Hablaban de permisionarios, estos son los permisionarios. Y en términos de país, pues de los países son las unidades económicas, son las responsables son empresas. Curiosamente, no hay financiamiento para esas empresas. Entonces, estas unidades económicas, ¿qué es lo que hacen? Consiguen permisos y dependiendo de su grado de desarrollo, tendrán muchos permisos o pocos permisos. Permisos para especies de mayor valor económico o permisos para especies de menor valor económico. Un permiso fantástico es el permiso para la pesca de escama, porque todo lo que se mueva en México, todo lo que se mueva, parezca pez, está en escama, menos la lisa. ¿Por qué la lisa no? Porque la lisa tiene un plan de manejo. Entonces, del conjunto de especies, y luego aparecieron novedades, como que aparece una pesquería muy importante en Baja California Sur, la pesquería del Verdillo, y dentro del permiso de escama, dan la autorización para el uso de trampas para esa pesquería. Y no se la dan a todos los pescadores que tienen permiso de escama, sino a aquellos que están autorizados para esto. No estamos totalmente desprotegidos, pero no se ve muy claro de cómo se lo hicieron. Entonces,
Estas licencias de pesca están por especie, por barco, por arte de pesca, por área, por estación. Algunas incluyen hasta tipo de producto, pero todas están asociadas al mercado. Y así las podemos entonces agrupar en unidades operacionales, y esas unidades operacionales normalmente, tradicionalmente, son las que tienen las medidas de manejo. Entonces hablamos de cuotas, hablamos de vedas, hablamos de artes de selectividad, o lo que estamos planteando nosotros, la medida a nivel regional. Se parecería a algo así como el ECOPAD, donde los grupos funcionales tendrían que ser las unidades operativas. Y lo que hacemos es que la escama, por ejemplo, que es complicada, la dividimos en 3 unidades operativas. Una, la de redes; otra, la de anzuelos; otra, la de redes de superficie, la de redes de fondo y la de anzuelos. Nos falta el anzuelos, tenemos palangres de un montón, pero todavía hacerlo tan fino, es bastante complejo. Todo esto buscando aportar al manejo. Entonces, las preguntas son, te perdió la más importante. ¿Cómo medir las pesquerías, el desempeño de las pesquerías a nivel regional? Y para eso tenemos que contestar cómo pescan, cuáles son los ciclos de producción. Los ciclos de producción son muy comunes en la agricultura, pero cuando vamos a la pesca, pues no lo vemos. Pero resulta que sí hay un ciclo, y entonces, años recientes, hablamos de la resiliencia, y la resiliencia se la damos a que los pescadores ribereños pueden cambiar de recursos. No es así de que ahora me quito una red y me pongo otra. Tengo que tener un permiso. Sí. Y obviamente todo este análisis está hecho considerando un supuesto básico, y es que la ley se cumple. Porque si metemos la pesca informal, entonces ya no hay modelo que sirva. Tratamos de contestar esas preguntas. Y el primer paso entonces fue, ¿y cómo delimitamos la región pesquera? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y para esto, pues entonces consideramos características fisiográficas y ecológicas de zona, de la región. Vemos cómo se distribuye la población, ¿sí? Y una cosa muy importante es vemos la movilidad de la flota. ¿Qué tanto se puede mover una embarcación de menos de 10 metros? Se puede mover mucho cuando van a zonas profundas, pero regresan al mismo puerto. No cambian de puerto. No es como los barcos, que salen de un puerto y llegan a otro. No necesariamente, pero pues lo pueden hacer. Los artesanales no. Salen del puerto y regresan a casa. Y eso es lo común. Entonces buscamos la movilidad, porque la idea de la regionalización es que para cada región las leyes en general pudieran ser las mismas, pero los detalles son los que se tendrían que ajustar dependiendo de las características de la región pesquera. El estudio lo hemos hecho principalmente en Baja California Sur. Estas son las regiones, pero nótese que la región del Golfo de Ulloa incluye la región de San Ignacio. Para cuando hablamos del Golfo de Ulloa, San Ignacio se vuelve una zona. Pero cuando hablamos de solo San Ignacio, una zona muy productiva, muy importante para Baja California Sur, lo podemos contemplar como región. Cuando vamos a la administración, resulta que los administradores pues, han lidiado con esto durante toda la vida. Y en Baja California Sur tenemos el Pacífico y el Golfo de California, ecológicamente diferentes, pesqueo diferente, y los administradores se han arreglado porque además, como son distancias muy grandes entre pueblo y pueblo, es el estado menos habitado de México, es Baja California Sur. Entonces, tenemos un desierto muy bonito. Sí. Además de ciudades muy bonitas que están invitados a conocerlas, la gente es amable, la comida es muy rica. El clima, vayan en abril, mayo, es muy cómodo. Si van en verano, estén listos a aguantar mucho. Pero estas son las zonas en las que hemos estado trabajando, las regiones. Y los ejemplos van variaditos. Para la región de San Ignacio, 14 unidades operativas, 25 unidades económicas, y esto es importante. No buscamos, como los compañeros de Oceana, el pescador. Buscamos la unidad económica porque es la empresa. Y entre las empresas tenemos las muy desarrolladas, las cooperativas estas grandes que nos hablaban, en el caso del camarón, del anglón, y las cooperativas pequeñas que solamente tienen 3, 4 permisos, y los que no tienen sino un permiso o 2 permisos.
Y el único permiso que tienen todos los permisionarios, todas las unidades económicas, es el permiso de escama. En ese todo lo compro. Hay 79 permisos y la flota tal, son 742 barcos, barcas. Hay 39 grupos comerciales de especies. No lo manejamos a nivel de especie. Es una gran diferencia. Los planes de manejo generalmente van sobre la especie. Y aquí, y sobre la especie, ¿cómo le hago? Si hay dentro de la especie, dentro de la captura de una red de agallera de superficie, puedo tener 15 especies diferentes. Una o dos que son las dominantes, pero son 15. ¿A quién administro? Ese es el problema. Y hay 14 unidades operativas, diferentes números de unidades económicas. Para algunos casos, hay 22 unidades económicas involucradas. Para un caso, el buceo de Almeja Pisman es solamente uno. Y esa una, perfecto, porque solo hay, es una pesquería que está compartida en la administración entre la conservadora y la pesca, entre la conservación y la pesca. Unidades operativas, especies, arte de pesca, zonas de pesca, muy importante, donde se pesca. De nuevo, la intención es qué distancia hay entre los lugares. La idea es movilidad. Se mueven mucho, se mueven poco. Zonas, de zonas en este caso. Para cada zona, un índice de importancia relativa. El uso del recurso, muy importante. Número de veces que se registra. Sí. No es el mejor indicador. ¿Por qué? Porque un registro puede tener más de una embarcación. Sin embargo, el registro por sí solo, cuando hay muchos se registra mucho, cuando hay pocos se registra poco. Y la contribución, el peso y la captura, todos son porcentajes, se suman los porcentajes y se tiene un índice de importancia relativa. Los datos son los del gobierno. La confiabilidad de los datos es criticada. Mucho trabajo de esto es revisar la base de datos y quitar los errores de dedo y buscar quién es el culpable del registro. Eso significa que un dato va uno hasta la unidad económica y esa unidad económica tiene dónde pescaba y veo cuáles son los intervalos de captura que estaba haciendo y entonces encuentro el error y decido si quito el dato o lo arreglo. Importancia relativa, algunas unidades suben, algunas unidades bajan. Las pesquerías de mucho valor, abulón y trampas de langosta, individualmente pueden ser muy importantes. En el conjunto de la región son las de menor importancia, con cambios muy importantes de las langosteras. Cuando el comercio con los chinos cambia, las cosas se modifican. Importancia relativa a las unidades operativas. Este es Santa Rosalía, la de hacia arriba es el calamar. Había mucho calamar en el Golfo de California. Ahí en esta región se pescaba mucho calamar. El calamar desaparece del Golfo de California. No fue sobrepesca. ¿Qué pasó con el calamar? Se está tratando de averiguar. Pero en el entretanto, todo lo que es la producción pesquera de la región cambió. Al principio, cuando llueve el calamar, las especies son diferentes, la importancia de las otras unidades. Y al final, cuando vuelve a haber nueva calamar, se parece al principio, pero no es lo mismo. Y luego, para cada unidad operativa, el concepto de dinámica de poblaciones es muy válido, muy importante. Pero algo que se nos ha olvidado es el concepto de la dinámica de flotas. Y la dinámica de flotas es la que se administra realmente, no es nuevo otra vez. Administramos no los recursos, administramos a los pescadores. Y me están corriendo ya, con toda razón, cómo cambia la unidad de la importancia, cómo están los ciclos de producción pesquera. Esto es importantísimo, porque para los ciclos son por las unidades económicas. Entonces, para una unidad económica que tiene 7 o 9 permisos, pues utiliza sus permisos a través del año. Pero para una unidad que tiene solamente permiso de escama, utiliza el permiso de escama lo mejor que puede a través del año. Entonces, las diferencias en ingresos, en movilidad, en uso de infraestructura y en requerimientos es diferente. Esto es como se ve un ciclo de producción en una región. Y finalmente, ya para terminar, lo que estamos buscando son las interacciones. ¿Cómo medir interacciones entre unidades operativas?
tenemos las organizaciones de pescadores, tenemos todos los efectos del mercado, sube el precio, baja el precio, cambia el producto, la calidad es muy importante y las oportunidades, ahora lo hemos visto en diferentes presentaciones, es la calidad del producto, no es pescar más, es tener mejor calidad, generar productos de mayor valor, pero cambiar la mentalidad del pescador de que pescar mucho es muy bueno, que no es fácil, es pescar de muy buena calidad es mejor. Parecería muy sencillo, pero no lo es. Efectos ambientales, efectos de la pesca, accesibilidad, esfuerzo pesquero, selectividad, las especies, los tamaños, la madurez, eso es lo clásico. Y los efectos del manejo, que también se nos olviden. Se pone una veda para tiburón que no existía y cambió el ciclo de producción en la región. Sí. Quisieron poner una veda para el perdillo y los del norte dijeron, ah, qué bueno, nos van a cuidar el recurso. Y los del sur dijeron, uy, qué malo, nos van a dejar sin trabajo. ¿A quién le hago caso? Y esa es la labor del gobierno, pero no hay cómo medirlo. Bueno, lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias. Hay más preguntas. Muchas gracias, Richard. Y por último, Lourdes, ven, por favor. Buenos días, pues gracias por estar por aquí en esta sesión. Lo que quiero compartir con ustedes es algo que hemos llamado rompiendo paradigmas para el manejo de la pesquería de pulpo en el Golfo de México, en específico en Veracruz. Es un trabajo por los colegas Lourdes Jiménez, el doctor César Meiners y la doctora Gabriela Galindo. Nosotros somos de la Universidad Veracruzana. Partiendo de lo que nos trae a esta reunión, que es el tema de cómo hacemos para alcanzar la sustentabilidad de los recursos y la viabilidad en las comunidades, y teniendo en mente que hay una necesidad inminente de compartir las responsabilidades para el manejo. Entonces, el caso de estudio que queremos compartir el día de hoy con ustedes tiene que ver con cómo la participación de los académicos de investigación, aunada a las demandas del sector social, en un área natural protegida, tuvo algún impacto y está teniéndolo, y qué es lo que podemos esperar para que esto continúe. El área de estudio está localizada aquí en el Golfo de México, el estado de Veracruz, un área natural protegida, sistema municipal veracruzano, en donde la pesquería de pulpo pues ocupa un lugar importante, y donde, a diferencia del pulpo que se captura aquí en Mérida, se tienen ambientes muy diferentes, y por consiguiente estamos hablando de que en Campeche y Yucatán se trabaja básicamente con la especie Opocus maya, en Veracruz tenemos la especie Opocus insulares, aquí en Yucatán se trabaja con alijos, nosotros en Veracruz lo que se utiliza son gachos pulperos, en fin, hay diferencias bien importantes en la dinámica de cada una de estas pesquerías. Sin embargo, la normatividad oficial está establecida a nivel Golfo de México. Y en este sentido, la normatividad se encuentra en normas oficiales y en acuerdos, ¿no?, para la pesca. Entonces, bueno, para la normatividad, la primera veda que se estableció en 1984 tiene que ver con una veda que se estableció de 16 de diciembre a 30 de julio para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También en 1993 se estableció como una talla mínima de captura, los 11 centímetros de longitud de mando, y estaba prohibido el uso de gancho, el uso de arpón y el uso de fisca. Quiero que tomen en cuenta mucho este dato, el 11, lo vamos a estar comentando más adelante. Hasta 2015 es que ya se permite y se autoriza el gancho pulpero específicamente para Veracruz, y entonces se establece una talla mínima, se mantiene de 11 centímetros para machos y se hace una diferenciación de talla para las hembras. Y en 2019 es que se establece una equivalencia de la talla mínima de captura de los 11 centímetros a un peso de 450. Al respecto de la normatividad, quiero resaltar aquí un logro importante del sector pesquero de Veracruz, que a partir de su insistencia de que la veda no aplicaba para la especie que tenemos en Veracruz, porque obviamente la biología es completamente diferente, solicitó en el 2006-2007 el sector pesquero, nos solicitaron como académicos hacer un estudio que permitiera sustentar una veda para Veracruz.
Y esto se logró en 2012 cuando se estableció la veda específica para Veracruz, del 1 de enero al 28 de febrero para proteger la reproducción y en el mes de agosto para proteger el reclutamiento. También mucha insistencia de que el gancho pulpero era la única arte de pesca que podía funcionar en esta área. Un estudio realizado por el INAPESCA desde el 94 mostró que realmente las trampas, ni las quimbas, ni las casitas podían servir para pescar esta especie allí, y entonces fue por ello que se autorizó en 2015 ya el uso del gancho. Otro de los logros es que desde el 2010 se sospechaba que la especie que aparentemente predominaba ahí en Veracruz, que era Octopus vulgaris, resultó que no lo era. En 2010 empezamos a tener sospechas de ello, se hicieron estudios, evaluaciones, hasta el 2018 logramos a través de análisis ya genético y morfométrico determinar que la especie que predomina en Veracruz es Octopus vulgaris. Y bueno, en el año 2017-2018 tuvimos la oportunidad de realizar nuevamente un monitoreo de cómo se desarrollaba la dinámica del recurso para hacer su seguimiento. Y en el 2020 recibimos la solicitud por parte del sector pesquero y de las autoridades de realizar una evaluación nuevamente para poder sustentar modificaciones nuevamente a la reglamentación que actualmente está vigente. Y eso es lo que quiero comentarles. Entonces, precisamente el objetivo de este trabajo es presentarles los escenarios que trabajamos con esta intención de encontrar aquellas medidas que de alguna manera pues favorezcan o sean más acordes a la biología del recurso ya identificado que es hoy. ¿Qué hicimos? Bueno, pues tomar en cuenta estas dos series de datos, 2006-2007, que era cuando, digamos, podemos pensar no había una veda específica para ahí. Y 2017-2018 es a 10 años cómo ha cambiado la situación. Se establecieron 6 escenarios de manejo. Estos 6 escenarios en lo que consisten es en modificaciones de la temporada de veda, y lo que se modificó también fue la talla mínima de captura, se tuvo uno de los parámetros importantes y se estableció en un comparativo con el status quo que llamamos, que es precisamente el estado en que actualmente se está pescando al recurso. Y bueno, las variables de respuesta estuvieron en términos de la talla de captura legal, parámetros que fueran biológicamente aceptables y buscando que hubiera una mejor, una ganancia mejor para los pescadores. Estos son los diferentes 6 escenarios que se establecieron. Siendo agosto-septiembre para proteger el crecimiento. Esta es una propuesta que hacemos nosotros que tiene que ver con una veda de julio a noviembre, específicamente para proteger el reclutamiento y crecimiento y quitar la veda de protección para la reproducción. Dado que hemos identificado que básicamente los reclutas pues no provienen de una reproducción local. Esto es algo que comentamos un poquito más adelante. Los escenarios 3 y 4 tienen que ver con variantes de esta, en donde simplemente se modifica el tiempo de veda, un mes más de cierre o 2 meses más. Perdón, menos de cierre. La veda número 5, perdón, el escenario 5 tiene que ver con una propuesta de INAPESCA, en donde ellos proponen pues, que se siga manteniendo la protección para la reproducción y para el reclutamiento. Y el escenario 6 tiene que ver con una variante de esta misma, en donde lo que se busca es que solamente se conserven o se proteja el principal pico de reproducción y el principal pico de reclutamiento. Y bueno, como les decía, estas son las variables de entrada y estas son las variables de salida y estas son las comparaciones que hacemos con estos escenarios. ¿Qué resultados tenemos? Pues a grandes rasgos, esto nos marca una dinámica muy clara que hemos observado en las 2 series de tiempo, donde todo el año tenemos machos. Estos son simplemente gráficos donde nos muestran la madurez, en qué momento se da. Y bueno, tenemos los machos se encuentran maduros todo el año y las hembras las vemos en rojo, donde hay un periodo más definido, ¿no? Lo que vemos las barras en gris se refieren a la veda que actualmente está establecida. Podemos ver a grandes rasgos que estos son las tallas legales que actualmente están vigentes, un 60 de longitud de mando, 450 gramos.
Y aquí podemos observar claramente que para esta especie, tanto en machos como en hembras, los 11 centímetros, distan bastante de los 450, ¿no? Hablamos promedio 700 y tantos gramos de peso. Y también podemos ver un comportamiento muy parejo en cuanto a las tallas y pesos promedio, donde podemos observar que de diciembre a abril se encuentran aquí los pulpos más grandes, más pesados, y en esta época, a partir de abril, tenemos a los pulpos juveniles, reclutas, los más pequeños y menos pesados. Viendo las ojivas de madurez, rápidamente podemos apreciar que para los machos la talla de primera madurez se encuentra en 9.1 centímetros y 547 gramos. Para las hembras, tenemos hembras mucho más grandes, 11.6 centímetros y 11.75 gramos. Y observamos que pues las hembras están un 30% más grandes que los machos y un 75% en términos de peso más grandes. Bueno, observamos también que si hacemos una combinación de hembras machos sin distinguir la especie, porque finalmente para medidas de manejo es difícil a la hora de hacer inspección y vigilancia estar viendo es hembra o es macho. Entonces realmente se trata de una población y en este sentido la talla de madurez establecida fue de 9.5 centímetros y un peso de 596 gramos, que son las propuestas que estamos haciendo nosotros para hacer el manejo. Esto establecido, dado que, si se fijan, la mayoría de la población está concentrada en machos. La proporción de hembras maduras solamente es del 5%, la proporción de machos maduros es del 30% y el resto, pues, ¿no? En términos de lo que es viable económicamente, pues es que la talla de primera captura sea mayor de la talla de madurez o un poquito cercana, ¿no? Lo más cercano. Actualmente, que podemos ver que machos pues se encuentran más o menos cercana a la talla de primera madurez de la de captura, sin embargo en hembras hay una diferencia. Entonces, bueno, estos son los resultados que encontramos de los diferentes escenarios. Sé que no alcanzan a ver nada, por eso hicimos un acercamiento de uno de ellos para mostrarles aquí qué es lo que está mostrando cada uno de los escenarios anteriores. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Al hacer la modificación de la regla, lo que estuvimos viendo es cómo cambiaba la estructura de las tallas. Esto que ven en gris se refiere a la estructura sin pesca, o pescando todo el año. En azul pueden ver la curva que se establece en el status quo, que es cuando se está pescando actualmente. Y las curvas que tenemos acá, en cada uno de los escenarios, se refiere precisamente a cómo se modifica la estructura de la talla. En este caso estamos hablando del escenario 2, donde como resultado se estableció una talla de primera captura de 9.4 centímetros, más cercano a 9.5, que es la que estamos proponiendo como la talla de primera captura. Y podemos ver cómo hay una reducción en el número de pulpos. Pueden ver que la población se reduce en un 38%, y esto representa en biomasa una reducción de 21%. Pero este escenario nos da una talla promedio de 9.7 centímetros. Y este escenario está contemplando pues una veda pues, de julio a noviembre. Y lo que podemos apreciar también aquí es importante señalar cómo la curva se mueve hacia la derecha. Esto nos permite capturar organismos más grandes, más pesados, y esto definitivamente influye en la ganancia económica para nosotros. Esta es una tabla que resume el resultado mostrado como gráfico que les acabo de mostrar para cada uno de los escenarios. Y aquí podemos ver que de todos los escenarios, básicamente entre estos tres se puede encontrar aquella propuesta que sea quizá lo más viable. Las diferencias van a estar en cuánto queremos establecer de edad, 5 meses, 4 meses, 3 meses, qué meses. Pero finalmente estos son los que aportan la mayor talla promedio y estos son los que aportan una talla de primera captura más acorde a lo que estamos observando en la producción de especies. A grandes rasgos, esto nos está describiendo lo que acabo de describir, ¿no? Status quo, la reducción del 20% de las capturas con respecto a la no regulada. Nos habla también del escenario 1 a 5, cuando se establece un mes más o se modifica un mes más en el escenario 6, pues la reducción es simplemente del 58%. Pero un 82% de individuos quedan por debajo de la talla que está establecida. Me voy a brincar a las conclusiones para no... bueno, esta es importante comentar.
en términos de que lo que estamos marcando nosotros como esto de romper paradigma es, siempre queremos como proteger pues a los reproductores, pero en este caso creo que algo que es bien importante entender es que la reproducción para esta especie quizá no se da localmente, ¿no? Porque esta es una especie que, a diferencia del Octopus maya que tenemos aquí, es una especie que tiene un estadio para larval. Y entonces el estadio para larval se mueve por las corrientes todo el Golfo de México. Y nuestra teoría es que realmente la reproducción local suple una parte de los reclutas, pero la mayoría de la población proviene de reclutas de otras regiones del Golfo de México. Esto es algo que estamos todavía trabajando sobre esto de la conectividad, además, que bueno, en fin, línea de investigación que continuaremos, pero por lo pronto, por ello es que nosotros estamos considerando que quizá el proteger ese 5% y ese 5% de hembras que hay nada más, y ese 30% de machos, que los machos están maduros todo el año, quizá no haya que centrar tanto ahí la atención. Y por ello es la propuesta de centrar la veda hacia proteger a los reclutas para que crezcan más, para que tengan mayor peso, mayor volumen, y bueno, en eso es que consiste esta propuesta y por eso hablamos de este romper paradigmas. Pues estas son las conclusiones. Finalmente, con esto sí logramos demostrar que realmente es necesario hacer una modificación a la veda, como está actualmente los 11 centímetros, los 450 gramos, no es algo que vaya por esta especie. Y bueno, la propuesta de establecer ese 9.5 como talla primera captura, 596 aproximadamente en términos de peso, y tolerar un 30% de individuos por tallas de recluta, o sea, menores de estas tallas, ¿no? Para ayudar a la inspección y vigilancia, porque es difícil que el inspector vea, a ver, mida, ¿no? 9,5 centímetros, pesas, tiene que haber como un rango, ¿no? Y bueno, pues lo importante de la participación del sector productivo en todas estas propuestas, porque finalmente todo esto ha venido a iniciativa de ellos, siempre ellos levantando la mano de esto no nos cuadra, no, lo que está establecido en la norma no nos funciona, entonces por ellos es que estamos realizando esto. Bueno, pues definitivamente con esa disponibilidad que ha habido hasta este momento del sector productivo, el sector académico, el sector gobierno, creo que es momento de empezar a pensar en establecer el comité de manejo para este recurso. Pues muchas gracias y Bueno, muchas gracias a todos. Nos quedan como 12 minutos para preguntas. Y cantaron las presentaciones. Bueno, antes que nada, bastante interesante todas las pláticas que dieron en esta sesión. Sí, creo que sí te acercas. Bueno. Entonces, lo que respetas el tema de la dinámica de la flota. Voy a dar las preguntas justo a los dos panelistas al costado. Entonces, voy a preguntar para Jorge respecto a ahora es la región, el departamento de Perú más importante en temas pesquerías artesanales y dentro de dentro del trabajo que hicieron, han tenido contemplado las descargas que llegan a Piura de otros lugares y también las descargas de la flota piurana que se da en otros lugares del país, ¿no? Porque esa flota, bueno, la que conozco que es la de animales y sobre todo la del perico, sale desde Paita, no tiene matrícula de Paita, pero se va a descargar a Pucusana o hasta a veces hasta Hilo, dependiendo del lugar donde tiene mayor precio el recurso, ¿no? Entonces quería saber si es que también estaba incluido dentro del modelo. Y mi otra pregunta, justo para el caso de México, que es donde actualmente vivo y realmente me estoy empapando del conocimiento que se genera aquí. Entonces, en el indicador mencionas respecto a que tienes en consideración el número de pescadores, ¿no? Y lo llevo a mi país. En mi país, pues es una embarcación que trae personas que se van moviendo en flotas, en embarcaciones. Entonces, mi pregunta es si consideras eso, si en México pasa eso, porque si no el indicador tendría
como que una sobreestimación, ¿no? Lo entiendo así y si con esa corrección que ya haces, pues se pone en pauta todo eso, ¿no? Y bueno, gracias a los dos. Gracias por la pregunta, porque me permite de repente aclarar algo que no mencioné. Que es, había una tablita con los 13 MTRs, en realidad son todas las pesquerías del 2014 que han sido agrupadas, porque también teníamos una cajita de otros por ahí, eh, pero basados en las estadísticas oficiales, registradas como Piura. Entonces, sí, hay flota de Piura que desembarca en otros lugares y eso no está considerado en el análisis, ¿no? Y puede ser y que el desembarque que tenemos ahí, parte del volumen, también es flota que viene de otro lugar. Aunque la mayor proporción en Piura sí es flota local, ¿no? Porque veíamos que el mayor volumen era de pesca artesanal y eso no se mueve. La pota sí. Y como veíamos, el calamar gigante, que era una proporción bastante importante, también tiene mucha movilidad, que también se conversaba ahora, ¿no? Entonces, buscar, al menos hasta ahora, este momento, información, datos de desembarque que se pueda asociar el origen en la flota, es bastante complicado, ¿no? Entonces, se está avanzando mucho en el tema de trazabilidad, pero todavía no se tiene disponible esta información. Eso. Sí, gracias. Fíjate que es algo muy interesante de cómo se registran las estadísticas a nivel, yo creo que mundial. La pesca ribereña, aquí en México, sobre todo, como decía el doctor, están asociados a una cooperativa, una organización, o son permisionarios, son personas físicas que contratan a alguien. Entonces, casi siempre el pescador está asociado a su embarcación menor, ¿no? La flota de mediana altura, sí hay una rotación de las flotas, pero por eso el índice lo que mide es las embarcaciones. Podemos calcular el número de pescadores, pero nos referimos al número de embarcaciones más que al número de pescadores. O sea, lo asociamos, pero medimos más el número de embarcaciones porque es más fácil de referir a un permiso, a una pesquería, como que está más sólido. El detalle con las embarcaciones menores, y el doctor lo sabe tanto, o sea, todos los que trabajamos pesquerías en México es un rollo. Una embarcación menor puede estar en varios permisos. Entonces, si hay un riesgo de sobreestimar el número de embarcaciones menores, lo que hemos hecho es solicitar a través de transparencia las matrículas de las embarcaciones con los permisionarios. Entonces, hacer el cruce. Este permiso tiene esta matrícula y entonces, ¿cuántas embarcaciones están repetidas? Y hacer los ajustes, ¿no? Pero la intención es justamente, pues, ver el número de activos que participan en una pesquería que se puede determinar en gente, ¿no? O sea, que se puede determinar en gente. Hablando de sardina, siempre sale el rollo de las plantas, ¿no? Que las plantas que son importantísimas. Sí, son 15,000 personas en Sonora las que se dedican a la sardina, contando embarcaciones y plantas, comparado a 200,000 pescadores de otras especies, ¿no? Entonces, como que de cualquier manera, pero sí, ahí está considerado. Gracias. Buenos días para los cuatro expositores creo que han habido. Quería hacer esta pregunta sobre la calidad de los datos de desembarque que han usado, porque nosotros sabemos que siempre hay las estadísticas de la pesca artesanal en especial, tienen un sesgo muy grande. Y no solamente la artesanal, la industrial, nosotros hemos corregido las capturas de anchoveta, por ejemplo, los 12 millones que se reportaron en el año 70, resulta que han sido 17. ¿Han incluido algo de eso en sus análisis? Gracias. Sí, como les comentaba, los datos oficiales no son los más confiables, eso con seguridad. Por eso es necesario hacer el análisis de la base de datos consensuadamente. Les decía, el culpable del registro, yo le llamo culpable porque es el que hace el registro, es el contador, es el administrador, no es el pescador. Bueno, hay algunos casos donde el pescador sí llega a registrar. Y ahora
hace que 2 o 3 años cambiaron en México y ahora el proceso también se puede hacer a través de Internet. Entonces, todavía se pierde más control. Se supondría que tenía uno más control porque existe la posibilidad de poner filtros. Pero es que diseñaron el sistema, los filtros no están bien calibrados. Pero sí, entra uno a los puestos de ahí, localiza los puntos por arriba. Pues si voy por abajo, bueno, pues si me voy por abajo, soy precautorio. Sí. Pero si me voy por arriba, soy exagerado. Entonces, se buscan los puntos hacia arriba, localiza uno y va al culpable. Y el culpable resulta que fue un error de dedo, o resulta que, como el mismo aviso, están varias embarcaciones. Entonces, no es lo mismo el registro de 100 toneladas por una embarcación de 100 toneladas por 5 embarcaciones, o cuando hablamos de 1000 toneladas. Entonces, revisa uno y el cálculo se aproxima mucho a las capturas por unidad de esfuerzo. Y con esta captura por unidad de esfuerzo se luego calibra. Es cuando se toma la decisión, uso del dato o no uso del dato. Baja uno le dice el hombre con seguridad. ¿Qué tanto? No sé. A mis estudiantes les digo, no se preocupen por el valor, pues por la tendencia. Y la tendencia, sí, el supuesto básico es que si les van a decir mentiras, el supuesto básico es que la mentira es constante. Entonces, bajo ese, la tendencia tiene que... Gracias. Sí. Otra pregunta, nos da tiempo para... Bueno, bueno, ahí para los que presentaron un poco sobre cadena de valor y de repente han mencionado esta parte de tener un producto a lo mejor de mejor calidad que represente tener acceso a mejores precios. Eso como que de repente en mi mente también pasa, pero siempre me pregunto si tener mejores precios capturando menos se va a volver un incentivo entonces para, de alguna manera podría resultar como una ambición, ¿no? Finalmente poder. Entonces no sé si alguien... Lo rápido. Además de esto, también trabajo con la pesquería de Merlos en San Pedro, California. Y EDF está desarrollando proyectos ahí. Y en este año en esta temporada hicieron un programa piloto muy, muy interesante. Un comercializador les dijo a los empresarios, a los dueños de los barcos, el precio, 15 pesos el kilo, yo les voy a pagar 35 pesos. Importante, no que hay mucho que bajo, 35 pesos de aquí hasta que se termine. La condición es no van a pescar más de 200 toneladas. Sí. Y me van a traer el producto llenadito, bien presentado, con alta calidad, lo mejor que ustedes puedan. Hicieron el convenio, cambiaron el sabiendo a bordo, el manejo de la captura a bordo, les llevó muy buena calidad. A la hora de las cuentas, ganaron mucho más que los que estuvieron buscando las 400, 500 toneladas. Y el incentivo fue que en este año, para la próxima temporada, está por empezar, ya los que no entraron están diciendo, oye, sí. Y obviamente tiene todos sus riesgos, pero existe la posibilidad de, bueno, primero se comprobó de que y pescar menos con mayor calidad genera rendimiento. Y segundo, que el manejo del incentivo es factible. Una sola anécdota, en una reunión con un verdadero economista, el economista le preguntó a los dueños de barcos, oiga, según ustedes, ¿quién maneja la pesquería? Y los dueños de los barcos dijeron, pues nosotros. Entonces el economista le dijo, pero ¿quiénes cómo? Pues los rusos, los americanos, el comercio local, y los precios que nos ponen, ustedes o ellos, ellos. Entonces, si puedo hacer la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.